Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a iLetrix. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, pero antes quisiera hacerles una pregunta. ¿Acaso se les ha ocurrido qué ha sido de la historia de la química en México? Si no es así, quédense a ver este video. Para iniciar, pongámonos en contexto. Para empezar, ¿qué es la química? La química es la ciencia que estudia la composición de la materia. Ahora sí, vamos al grano. Desde 1500 y por ahí, cuando existían las culturas prehispánicas, estamos hablando de Teotihuacán, toltecas, aztecas y otras culturas, ya hacían uso de elementos químicos, mas ellos no lo sabían, pues porque estamos hablando de personas que hacían uso del fuego. Todo comenzó desde ahí, desde que el hombre comenzó a caminar y empezó a hacer uso del fuego. Ahí empezamos a crecer. Curiosamente, las culturas prehispánicas utilizaban los elementos para la guerra y para su vida cotidiana, entre ellos los enemigos, los mexicas, los tlaxcaltecas. Lo utilizaban para hacer sus armaduras más picudas y por esa razón no los derrotaban. Pero eso ya sería meternos mucho en ese tema y queremos hablar sobre la química. Los reconocidos tlaxcaltecas utilizaban el cobre para sus armas y el oro para sus ornamentos, ya que le daban a los dioses regalos. Pero bueno, algo que los separa de los griegos es que los griegos no consideraban el oro, el cobre como elementos, sino solamente el agua, tierra, aire y fuego. Para los griegos, todas las cosas estaban hechas de tierra, aire, agua y fuego. Para darles una sencilla explicación, déjenme mostrarles este pequeño concepto. Como anteriormente dije, primitivos. Aquí están primitivos, pero nosotros hablamos sobre culturas prehispánicas porque recuerden, historia de la química en México. Aquí están los griegos. Como podemos ver, los griegos hicieron las primeras prácticas de medicina, pero considerando solo aire, fuego, agua y tierra, como les dije anteriormente. Un pequeñísimo dato interesante sobre las culturas prehispánicas es que ahí comercializaban mucho la sal y el azúcar. Se van a preguntar cómo hacían el azúcar a esos años, ¿no? Pero bueno, vaporizaban aguamiel. Dejemos ese punto un poquito. No es impresionante, dicho lo anterior, pero bueno, regresando al tema, quiero hablar desde la química en la colonia. Ahora sí, cuando México era Nueva España. Cuando llegaron los españoles, ya se empezó a hablar más sobre la tabla periódica. Ya no era tanto de, se inventó el sol, el azúcar. Era más sobre los metales o sobre elementos en la tabla periódica, entre ellos el mercurio. La primera fundación, si no me recuerdo, fue en 1555 y se desarrolló en Nueva España, si no me recuerdo. Pues quiero platicarles algo importantísimo. En América surgió la primera aportación de elemento llamado platino, que se dio a conocer al mundo científico en 1748. Si no fue hasta 125 años después que se dio a conocer el siguiente elemento químico, pero como siempre en Estados Unidos. Pero bueno, estamos hablando de América, ¿no? Como ya sabemos, dentro de la tabla periódica existe una clasificación de metales y no metales, que esta la surgió Dalton y fue realizada por Mendeley en 1869. Como paréntesis, si tienen alguna duda de metales y no metales, pueden consultar mi video anterior que hablamos sobre la tabla periódica. Como estamos hablando de México, quiero contarles que un reconocido mexicano llamado Río de la Loza, él descubrió un metal en transición llamado vanadio. Pero bueno, prosigamos. Caminando un poco más sobre la historia, quiero contarles que poco antes de la independencia, un reconocido alemán, Alejandro de Humboldt, él visitó México y quedó encantado con las hermosas tradiciones y bellezas que tenemos en nuestro país. Su excursión estaba basada completamente en explorar y conocer los minerales que en esa época en Nueva España, una ciudad rica, obviamente de minerales, entre ellas fue Taxco, Guanajuato, Veracruz y por último, pero no menos importante, Puebla. Como ya se me está haciendo de noche, voy a resumirles en
lo que es, o sea, la historia de la química en México. Ahora sí, agárrense. Para que sea más fácil de que ustedes entiendan y que yo explique, vamos a marcarlo por puntos. Cuando Iturbide comenzó sus años, o sea, cuando él comenzó a gobernar acá Nueva España, México, pues, discúlpenme, se inició la primera farmacia en México. Vamos a otro punto. Otro punto, el inicio de los anticonceptivos en México. En México se dio una poderosa planta llamada la dama negra. De ahí podían sacar un compuesto que la mujer producía durante su embarazo, pero se dieron cuenta que con ese químico, combinado con otros compuestos, obviamente, podían hacer un anticonceptivo, así que la mujer ya no diera luz. Ese fue un inicio importante. Al principio, esa planta fue valorada en muchos dólares, pero ya después, ahorita ya bajó su cantidad y también porque hay otros tipos de anticonceptivos. En el año 1921 se crearon las primeras becas para 10 científicos mexicanos donde concluyeron sus estudios en escuelas alemanas. Entre esos 10 reconocidos científicos mexicanos estaba Fernando Orozco, quien concluyó su doctorado en Hamburgo y trabajó para Pemex. Quiero dar mi opinión. No. Bueno, yo opino. No. Hemos de saber que la química fue un gran salto para crear nuevas cosas. Entre ellos está la tabla periódica, que fue uno de los mejores descubrimientos y de las mejores creaciones que se ha hecho por parte de muchos científicos que se aliaron. Y quiero también concluir que qué padre esto, ¿no? Que inició desde los griegos, desde los indígenas, que Flogisto, los alquimistas, y hemos llegado a un punto en el que seguimos creciendo y en el que seguimos sabiendo cada día más y más y más de la química, porque yo estoy muy segura de que no todo se ha descubierto. Y enseguida un interesantísimo artículo: la química, la ciencia de la reactividad. Hemos creado un magnífico mundo lleno de resultados y esfuerzos de muchos científicos y pensadores, llevando consigo mismo a científicos que han logrado grandes cambios para la salud. Aquí el punto es si podemos descubrir más. En este caso no hay una cura para el cáncer o no hay cura para el SIDA, pero el creador de la penicilina, los pasteurizadores, ellos han llegado a un punto en el que son productos que usamos cotidianamente. Entonces, ejemplificando esto, la química se basa no solo en los científicos, sino está en todas partes, los utilizamos en todos lados. Todo esto está lleno de compuestos. Mi rico café también. Las hojas también. Todo está lleno de información, y con ello este artículo se basa y explica que la química ha logrado demasiadas cosas. Claro, como dije anteriormente, no se han descubierto la cura para grandes enfermedades, que eso se quisiera, ¿no? Porque te imaginas cuántos enfermos no hay, pero es algo que poco a poco se va contribuyendo, ¿no? Los tratamientos. Entonces, dejemos en claro que gracias a estos científicos, pensadores y humanistas hemos llegado muy lejos. Y gracias por escucharme. Ahora sí, denle like y suscríbanse. Hasta luego. Compuesto. Que fue Tabasco. Que fue. Caminando un poco más sobre la historia, vamos a descubrir que, para ser precisos, poco antes de la independencia. Ahora sí, a lo que nos... 3, 2, 1. ¿Estás grabando? Sí. Tú me dices. Para los griegos, todas las cosas estaban hechas por el aire, agua, lo mencionado antes. Pero bueno,
quiero decirle que como paréntesis, si tienen alguna duda de metales y no metales, bueno, pues... Bueno, independencia, un reconocido alemán, Alejandro Bugol, que por cierto... De un ¡Ah!